nosotros nos volvemos atrás, Dios. Gracias, Padre. Hola, bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, Jesús, por aquellos que están en este espacio. Gracias porque vamos a orar por cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a comenzar a dar esta palabra maravillosa para poder abrir más nuestro entendimiento. Amén. Esperemos que se conecten. Está acá TikTok y YouTube de la iglesia. Dios les bendiga. Seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás? Gracias, Señor. Hemos decidido seguir a Cristo, seguir la palabra del Señor. Seguir a Cristo es seguir la palabra, sus enseñanzas, es, ¿no es cierto?, obedecer sus enseñanzas. No volvemos atrás, Señor, no volvemos atrás. La cruz está ante mí. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros llevamos nuestra propia cruz. Una cruz liviana, una cruz fácil de llevar, hermano mío. Porque la gran cruz la llevó Jesucristo. Él llevó esa cruz que nosotros era imposible de llevar. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Le damos la bienvenida a Rox, Nicole Valesca, amén, Dios les bendiga. Invita a éxito, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por ustedes, que el Señor, ¿no es cierto?, me haga hacerles entender a ustedes la palabra para que penetre su alma, su mente y dé fruto a su tiempo la palabra, porque la palabra, ninguna palabra de Dios vuelve vacía, hermano, ninguna, por pequeñita que sea, toda palabra hará algo en su vida. Amén. Bienvenido, Víctor. Amén, Dios te bendiga. Gracias, Señor, por cada uno de los que están acá. Amén. Hoy día vamos a hablar de un nuevo pacto que no es de letra, sino del Espíritu, hermano. Yo sé que muchas veces nos hemos entendido cómo podemos llevar la palabra de Dios. Amén. Cómo leerla, cómo entenderla, cómo hacerla parte de nosotros, que la palabra tenga espíritu y no tan solo letra. Amén. Hola, Oscar, Dios te bendiga. Bendiciones. Necesitamos que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, penetre todo nuestro ser interior, hermano, porque todo nuestro ser interior, el alma de nosotros necesita ser sanada, restaurada, necesita conectarse nuevamente con el Padre, con lo divino, para ser sanada y restaurada, ¿no es cierto? Y por eso que necesitamos que esa palabra pueda penetrar en lo profundo y pueda entrar, ¿no es cierto?, y tenga que hacer, ¿no es cierto?, y haga lo que tiene que hacer, que la palabra viene a sanarnos, a restaurarnos, a liberarnos, ¿no es cierto?, nos viene a dar entendimiento, nos abre los ojos espirituales, hermano. Entonces, todos nosotros necesitamos leer esa palabra que no sea de letra, por eso que el pacto que Jesús nos trajo dice que no es de letra, sino del Espíritu. Amén. La palabra de Dios tenemos que leerla en el Espíritu perfecto, en el Espíritu de Dios, en la fe, ¿no es cierto?, creyendo que todas las promesas y todas las escrituras y las enseñanzas son para ti, son para nosotros. Amén. Y que tienen vida y que pueden entrar en nosotros y pueden lograr, ¿no es cierto?, sanarnos y restaurarnos. La palabra tiene poder. La palabra no es una palabra muerta, escrita en un libro, sino que es una palabra que tiene poder cuando tú le pones tu fe y le crees a Dios y confías en Dios. La palabra empieza a tener, ¿no es cierto?, vida. Empieza a dar vida en nuestro cuerpo interior, en nuestra alma. Empieza a sanar y a restaurar. Amén. Amén. Bendiciones.
Vamos a ir a la palabra de Dios que está en 2 Corintios 3, 6, 7, 8. Paolita la va a leer y nosotros vamos trabajando la palabra para que el Señor pueda darnos ese entendimiento, ¿no es cierto?, para poder leer bien la palabra, que la palabra que nosotros leímos en la noche, en algún momento del día, nos alimentamos, porque la palabra es un alimento que usted lo recibe, entra en su mente, en su corazón, y ese alimento va a empezar a provocar cosas en su mente, en su forma de pensar, va a empezar a limpiar, va a empezar a lavar toda esa naturaleza que traíamos de carne, de pecado. La palabra va a empezar a ser de lo suyo en su vida cuando empiece a entrar en su mente. Por eso que tenemos que dejarla entrar con fe, creyendo que cada palabra, por pequeñita que sea, va a hacer algo en su vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Corintios 3, Amén. 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Ay, gloria a Dios. Él nos hizo ministros, a todos hermanos, todos podemos ser ministros del altar de Dios. Todos aquellos que crean, todos aquellos que le podemos servir a Dios, hermano, porque Jesús dijo, ¿no es cierto?, que si realmente lo amábamos, cuando le dijo a Pedro, si realmente me ama, entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y se lo repitió muchas veces, hermano, porque una de las cosas que Jesús nos deja es que nosotros debiéramos, de lo que nosotros recibimos, dar. Si de gracias dimos, de gracias damos. Amén. Entonces dice acá la palabra que somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto, no es cierto? Es el área espiritual, en donde nosotros recibimos la palabra espiritualmente, o sea, la palabra entra con fe a nuestra mente, a nuestra alma, para que empiece a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Y dice que Él nos advierte para que no seamos como una competencia humana, que no sea, ¿no es cierto?, como yo aprendo la palabra para vanagloriarme o para contienda, ¿ya? O sea, no tiene que ser la palabra para pelear, para contender. Es que yo sé esto, o la interpretamos de una forma diferente. La palabra de Dios es una sola y la interpretación no debería ser nada más que la que el Espíritu Santo nos guía. Hermano, cuando hay interpretaciones distintas es porque hay alguien que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es uno solo. Jesús dice, un bautismo, un Espíritu, un solo Dios. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo, hermano? Qué increíble cuando estamos errados, cuando tomamos la palabra con vanagloria o cuando vamos a una competencia, dice, con vanagloria o con contienda, ya el Espíritu Santo no está ahí, porque Dios no contienda con nadie. Por eso que Dios nos lleva a la madurez, para que nosotros no andemos peleando por la palabra y para que nosotros no nos vanagloriemos de la palabra, sino que nos vamos vanagloriar, dice la palabra, de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él está obrando en nosotros. En eso sí podemos vanagloriarnos, decir, el Señor ha obrado en mí, el Espíritu, estoy siendo guiada por el Espíritu Santo. Amén. 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 Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Hermano mío, si nosotros leímos la palabra de Dios como una letra, y hermano, podemos hacer un curso de teología y usted ser el experto más experto que se puede sentar aquí en este mismo lugar donde yo estoy, hablando de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero si el Espíritu Santo no está guiando esa palabra, esa administración que usted está dando, si yo me sentara aquí y me sentara solamente a poder ministrarlos a ustedes porque aprendí bien, porque me hice un curso, porque soy experta en la palabra, hermano, así como los fariseos que eran expertos en la palabra, que ellos eran doctores en la palabra, pero era una palabra, ¿no es cierto?, como dice Paulita aquí, ¿no es cierto?, que era simplemente letra, que la letra no tan solo mata a los demás, sino que también te mata a ti. ¿Por qué? Porque es una letra, dice,
no está vivificada, o sea, no está trayendo vida espiritual a tu vida. Entonces, para poder ministrar nosotros la palabra de Dios, tenemos que tener el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, para que a ustedes la palabra le traiga vida, para que a ustedes sea revelada la palabra, para que entre en sus corazones, entre en su mente, entre en su alma y provoquen ustedes una liberación y provoquen ustedes, ¿no es cierto?, una sanidad. Por eso que la palabra tiene que ser por el Espíritu, guiada por el Espíritu. ¿Amén? No tan solo ser experto en la palabra. Amén. Porque dice que la palabra entonces dice, porque la letra mata, hermano. Cuando leímos la palabra como una letra, cuando leímos la Biblia, las escrituras como un libro, como una letra, hermano, y usted entrega eso sin tener el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, eso hace que usted no tan solo muera usted, sino mate también a otra persona, porque no lo hacemos con el amor de Dios, porque no lo hacemos, estamos corrigiendo sin amor, estamos corrigiendo vanagloriosamente, estamos corrigiendo, ¿no es cierto?, para ser glorificados nosotros a veces. Amén. Gloria a Dios. La número 7. Amén. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Gloria a Dios. Amén. Dice que si en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que la letra, los mandamientos fueron grabados en piedra, con letra, si dice que si eso dio gloria, si eso hizo que Moisés no pudieran verlo al rostro porque venía lleno de luz, de gloria, ¿cuánto más nosotros, ¿no es cierto?, que somos nacidos en Cristo? ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hermano? Si en ese tiempo el pueblo recibió la gloria de Dios por traer una letra, ¿no es cierto?, ¿cuánto más nosotros que esta letra hoy día viene por el Espíritu Santo? Amén. Cuando nosotros leímos la palabra en el Espíritu. Amén. Creyendo que el Espíritu Santo está en esa letra, que esa letra tiene vida, que nos va a sanar, que nos va a restaurar, que nos va a liberar. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios creyendo que la palabra que tú estás leyendo te va a restaurar, te va a sanar. Hermano mío, es por eso que depende de lo que tú estás viviendo hoy día, alguna prueba, alguna enfermedad, hermano, es importante que tú te vayas a la palabra de Dios de lo que tú necesitas. Es como si estás enfermo de tu estómago, tú vas a comer lo que tu cuerpo necesita para sanarte. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tú andas a la palabra de Dios y busca lo que tú necesitas. No leas por leer, no pienses que lees la palabra y eso te va a ayudar, ¿no es cierto? Sino lee lo que tú necesitas para tu transformación, para tu lucha, para tu prueba que estás viviendo, para el dolor que estás viviendo. El que esté enfermo, lea palabra de sanidad. Lea palabra de sanidad y léalo en el Espíritu, con fe, creyendo que es una medicina para tus huesos. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Entonces, si nosotros la leímos con fe, con madurez, creyendo que va a obrar en ti, amén, la leemos en el Espíritu, con vida, la palabra va a obrar en nosotros. Va a hacer lo que tiene que hacer. Dice que la palabra no volverá vacía. Algo va a hacer en tu vida, amén. La número 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más si los antepasados, ¿no es cierto?, vieron la gloria de Dios en la palabra escrita en una piedra, donde no estaba el Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros vamos a ver la gloria que es el Señor Jesús cuando se fue nos dejó el Espíritu Santo? Por eso que es tan importante, hermanos, que tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que podamos recibir el Espíritu Santo, que podamos
puedan orar por nosotros, imponer manos sobre nosotros, recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu, para que cuando tú leas la letra, la leas en el Espíritu, ¿no es cierto?, con confianza, creyendo que Él obrará en ti. Amén. Dice que la palabra no debería ser ministrada literalmente, hermano. Hay ministros que leen la palabra literalmente. O sea, yo leo la palabra tal cual está en la Biblia, pero sin revelación. Dice que no sea vivificada, dice la palabra. Ahí donde leíste tú, Paulita, dice vivificada. O sea, que la palabra no traiga vida, sino sea leída literalmente tal cual está ahí. Entonces, que no traiga vida, que no traiga revelación. ¿Amén? Hoy día la palabra le está trayendo a usted revelación. Hoy día la palabra a usted le está diciendo, ¿no es cierto?, que si usted la lee con fe, ya Dios está revelando. Usted tiene que leerla con fe en el Espíritu. ¿Amén? Y dice que tiene que, ¿no es cierto?, leerla, ¿no es cierto?, con esa madurez, creyendo que Dios está con usted y Dios va a obrar en usted. Amén. Dios les bendiga, Mabel, Josefita, Dios te bendiga, gracias por estar acá. Amén. Eloísa, Dios les bendiga. Entonces, tenemos que leer esa palabra, la palabra de Dios, no como una letra, sino como un espíritu de Dios, que nos trajo para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Amén. Dice que el Señor, ¿no es cierto?, nos trae esta palabra, tenemos que mirarla con madurez. ¿En qué sentido con madurez, hermano? Que no sea desde mi alma. No oremos desde mi alma. Mira cómo estoy, Señor, mira mi condición, Señor, pobrecita de mí, Señor, esta prueba ya no la soporto, estoy cansada de esta enfermedad. Eso es como orar desde nuestra alma, o leer la palabra desde el alma. Nos dice que tenemos que leerla con madurez y decir, ¿no es cierto?, Dios ya te trajo la sanidad. Yo oro, Señor, manifiesta en mí, ¿no es cierto?, la sanidad, el poder de Dios que está dentro de mí. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí, tengo el poder de Dios dentro de mí, sea manifestado para sanarme, para restaurarme. Señor, dame, Señor, sabiduría para llevar mis negocios. Se manifieste tu sabiduría que está dentro de mí, no mi condición, no tu inteligencia, no tu condición de tu fuerza, sino que ese poder que está dentro de nosotros. Hermanos, hay momentos que nos levantamos y nos levantamos desanimados. Y nosotros no tenemos que orar, pedirle a Dios, Señor, ¿no es cierto?, de la posición humana, de la posición carnal, o de una posición amática del alma, de las emociones, y decir, Señor, dame fuerza, Señor, actívame, Señor, que este día, Señor, ¿no es cierto?, usted traiga lo mejor para mí. No, usted active el poder de Dios que está dentro de usted. Ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos que, Señor, ¿no es cierto?, si me levanté desanimada, Señor, manifiesto tu poder de Dios, el amor de Dios, el gozo del Espíritu Santo se manifieste dentro de mí, de mi mente, mi corazón. No mi condición, sino tu condición, Señor, sea manifestada ahora en mi vida. No puedo perdonar. Señor, manifiesta el perdón sobre mí. Que se manifieste ese perdón, Señor, para poder perdonar, para poder llevar, Señor, tu palabra, Señor, en mí. Amén. Debemos rendirnos a la palabra. Hermano mío, cuando nosotros nos rendimos a la palabra de Dios, tiene que ver, hermano, con que usted se rinde en madurez y dice usted, Señor, no puedo con esta enfermedad. Señor, no puedo con esta condición mía. Señor, no puedo con mi economía, con mi pobreza. No puedo, Señor, con mi desánimo. Señor, yo te pido, Señor, que, ¿no es cierto?, yo me rindo a tu palabra.
y usted se empieza a rendir. ¿Qué significa? Que usted no puede, pero la palabra sí puede, porque la palabra tiene vida. Usted la está ministrando con vida. Entonces, la palabra sí puede, usted no puede, pero la palabra puede. La palabra puede, en el momento donde tú estás con una aflicción, te puede traer fortaleza. La palabra, cuando tú estás en un momento de dolor, la palabra traer, ¿no es cierto?, te puede sacar ese dolor. Con la palabra, hermano, sí podemos. La palabra puede, porque es el Espíritu Santo de vida que nosotros lo manifestamos en nosotros. Por eso que no tenemos que orar desde la emoción, sino que oramos desde el Espíritu. Amén. El alma están las emociones, los sentimientos, ¿no es cierto? Pero el Espíritu que usted recibió de vida, la palabra de Dios que está en usted, esa es la que tiene que fluir en los momentos malos. El alma se tiene que sujetar al Espíritu. Amén. El cuerpo se tiene que sujetar al alma, y el alma al Espíritu, y el Espíritu al Espíritu Santo. Todo sujeto a Dios, al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que tenemos que rendirnos a la palabra. Hay momentos, hermanos, en donde el sistema de este mundo, lo que estamos viviendo, incluso con las personas que estamos a veces viviendo, o con las personas que nos estamos relacionando, nos traen aflicción. Y cómo uno puede, hermano, enfocarse, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, enfocarse en Cristo, en esos momentos en donde estás afligida por cualquier motivo que sea, es donde tú tienes que rendirte a la palabra. En ese momento de aflicción tú te dices, ¿qué hago? Te rindes a la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay arma forjada que contra mí prospere. El Espíritu Santo y el poder de Dios están dentro de mí. Espíritu Santo, manifiesta tu poder sanador, manifiesta tu poder, ¿no es cierto?, liberador. Libérame de esta cautividad, de esto que estoy viviendo. Libérame de este momento desagradable que estoy viviendo. Venga tu palabra y sea revelada, y sea ese espíritu liberador sobre mí. Entonces ahí va a empezar, hermano, a operar el espíritu en usted, y no usted en el espíritu, no el alma. El alma no tiene que reinar, hermano. El alma es la vida que Dios nos dio, pero el alma no tiene que reinar en tu vida. Las emociones no tienen que reinar en tu vida. Tiene que reinar la palabra de Dios, el espíritu. Amén. Entonces, cuando cada vez, hermano, que nosotros le damos cavidad al espíritu, y nos rendimos a la palabra de Dios en los momentos difíciles, nos rendimos a la palabra del Señor, hermano, sucede de que empiezas a desocuparte. Este vaso de barro se empieza a desocupar porque le estás dando cavidad y autoridad a la palabra de Dios y no a tus emociones. Entonces, hermano, empieza a desocuparte, y ese vacío que queda, en donde ya tú no lo vas a ocupar para tus emociones, ya no lo vas a ocupar, ¿no es cierto?, para mantenerte en esta naturaleza pecaminosa, en estas rabias, en estas faltas de perdón, en estos descolocamientos que tenemos a veces en la vida. Ya no lo vas a empezar a trabajar, sino va a quedar un espacio en donde la palabra va a traer a tu vida algo del cielo. Algo del cielo va a venir para ti, porque tú vas a empezar a darle cavidad a la palabra de Dios. Va a venir liberación, va a venir entendimiento, va a venir sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Terminamos la palabra? ¿Sí? ¿La leímos? Sí. Entonces debemos rendirnos, hermanos, a la palabra en los momentos difíciles. Si el pueblo de Dios con la letra pudo ver ese rostro resplandeciente de Moisés, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Si ellos pudieron, hermano, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo? No podrás salir de tu enfermedad, no podrás salir de esa aflicción, no podrás salir de la pobreza, hermano mío.
pero tienes que aprender a orar, no desde el alma, no desde la carne, sino desde el Espíritu, desde la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios. ¿Sabe? Nosotros muchas veces estamos en medio de la unción, y en medio de la unción tiene que ver que estamos en medio del poder de Dios, en medio del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Pero no tan solo tenemos que estar para ver milagros, para ver prodigios y para gozarnos, ¿no es cierto? Cuando a veces vamos a la iglesia, estamos en una iglesia con poder, o estamos escuchando una palabra de poder. No tan solo enfóquese en el milagro, sino que enfóquese en que el Espíritu Santo, la unción y el poder de Dios, ¿no es cierto?, vaya con usted donde quiera que usted vaya. Que usted se levante en las mañanas y pueda decir, Espíritu Santo, acompáñame. Voy a ir a hacer un trámite, voy a ir a pedir trabajo, me voy para el colegio, acompáñame para que nada me pase, para que el poder de Dios y el Espíritu Santo y sus ángeles vayan con usted. Tenemos que aprender a enfocarnos también en que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no es cierto? Pero también usted tiene que sacar de adentro el poder de Dios, la palabra de Dios. Y usted, Señor, Espíritu Santo, acompáñame esta mañana. Me voy a mi trabajo. Acompáñame. Espíritu Santo, dame sabiduría esta mañana. Espíritu Santo, hoy día, Señor, te pido que abras puertas, Señor. Que los ángeles se empiecen a mover a mi favor. Amén. Necesitamos, ¿no es cierto?, que cuando estemos desanimados, pedirle al Espíritu Santo que nos anime. Espíritu Santo, hoy día no me levanté bien, no pasé una buena noche. Anímame, Espíritu Santo. Yo te pido que manifiestes el gozo del Espíritu Santo en mí. Hermano, no es tu condición. No es tu condición. Es la condición que Dios te va a dar cada mañana cuando tú saques lo que está dentro de ti. Amén. No es tu condición. Eso tiene que quedarte súper claro. Cualquier cosa que tú estés viviendo no es tu condición, no es tu fuerza. No es una letra, sino que la palabra llevada al Espíritu, al poder de Dios, a la unción de Dios. ¿Amén? Cuando estás en prueba o en aflicción, Señor, activa en mí o manifiéstate, ¿no es cierto?, en fortaleza. No tengo fuerza. Señor, que la fortaleza que está dentro de mí se manifieste. Que tu fortaleza se manifieste en mí, Señor. Desde el Espíritu, desde la palabra. Amén. Tenemos que crecer en la fe. Tenemos que crecer en la madurez. Madurez, hermano, es porque yo llevo mi aflicción a la palabra, no a mi alma. Ser niños inmaduros en el Evangelio tiene que ver con yo llevar mi aflicción a mi alma. Orar desde el llanto, orar desde el por qué estoy así, orar desde por qué Dios me tiene en esta condición. Hermano, Jesús nos trajo un reino y nos trajo un poder y una autoridad, y desde esa plataforma tú tienes que pedir. Vengan los recursos del reino sobre nuestras vidas. Si hoy día estás sin trabajo, si hoy día estás pasando una economía que no es agradable, entonces empieza a orar en esa dirección. Vengan los recursos del cielo sobre tu vida. Que se abran puertas de trabajo a través de la palabra del Señor, a través de las promesas, a través de lo que Dios nos prometió. Dios nos prometió la plenitud. Dios nos prometió ser bendecidos en toda el área de nuestra vida. Dios nos regaló una paz. Cuando no tengas paz, Señor, activa tu paz. No mi paz, no la mía. Activa tu paz que está dentro de mí. Esa que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo no te lo va a dar. No te lo va a dar el amigo, ni la amiga, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Te lo va a dar el Espíritu Santo. Pídele a Dios que saque esa paz que te regaló y que se manifieste en ti. Amén.
El Espíritu Santo lo encontramos en el silencio y en la soledad, hermano. ¿Quieres encontrarte con el Espíritu Santo? Apaga todo, enciérrate en tu pieza y medita en la palabra. Llévate solamente la palabra, lee un versículo del que tú necesites. Busca lo que tú necesitas. En el área que tú estás siendo oprimida, busca el versículo. Y llévatelo, léelo, y de ahí cierra la palabra y llévala a tu espíritu, llévala no a tu condición, sino que llévala a la condición de Dios. Y empieza a orar desde ese punto de vista. Empieza a orar desde esa palabra que encontraste. Medítala, quédate ahí en silencio, no pensando en tus problemas, no pensando en tu enfermedad, no pensando en tu dolor, sino pensando en la palabra que te llevaste ahí para estar en la presencia del Espíritu Santo. Y ahí quédate en silencio meditando la palabra, porque te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar ahí. Y vas a empezar a sentir esos cambios. Vas a empezar porque te estás rindiendo. Te estás rindiendo. Tú cuando empiezas a leer la palabra, tú ya te estás rindiendo. Cuando tú te vas a tu pieza a orar, tú te estás rindiendo. ¿Y te estás rindiendo a qué? No a tu condición. Te estás rindiendo a Dios. Cuando tú te empiezas a traer la palabra y la empiezas a meditar en tu mente, en tu corazón, tú ya te estás rindiendo. Y al rendirte, hermano, van a empezar a llegar cosas del cielo a tu mente, espirituales. Y tú no te vas a dar ni cuenta, pero vas a salir de tu habitación fortalecida, gozosa. Vas a sentirte con ganas hasta de predicarle al mundo entero. Porque Dios empezó a obrar en ti. Dios va a empezar a obrar en ti. Tú no vas a salir igual como entraste a tu habitación, sino vas a salir empoderada, vas a salir fortalecida. La condición que tengas tú en este momento dolorosa en tu vida, si tú haces eso, hermano, tú vas a salir fortalecida. Dios te va a fortalecer porque vas a manifestar el Espíritu que está dentro de ti, vas a manifestar la palabra dentro de ti. Amén. El propósito que Dios tiene con nosotros, ¿no es cierto?, para que lleguemos a la altura de Jesucristo. Mire, Jesucristo, siendo Jesús mismo, Él buscaba del Espíritu Santo. Él no andaba solo por la vida, así como yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios y me sé toda la palabra porque la palabra, ¿no es cierto?, está en mí. Él, a pesar de eso, buscaba al Espíritu Santo. Él, a pesar de eso, oraba. Él se apartaba de los discípulos, se apartaba de la gente y buscaba del Espíritu Santo. Siendo Jesús mismo, Dios mismo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo todos los días? Todos los días debiéramos apartarnos, hermano, apartarnos y tomar esa palabra que tú necesitas, llevarla en el área espiritual, meditarla, buscar el Espíritu, y vas a ver cómo el Señor va a ir obrando en tu vida, cómo van a venir regalos del cielo a tu mente, a tu corazón, y el alma se va a empezar a sujetar a la palabra, tus emociones, tu rabia, ¿no es cierto? Todas esas emociones a veces malas que tenemos van a empezar a sujetarse al Espíritu y tu vida va a empezar a cambiar. No es tu condición. No es tu condición. Sino es la palabra que tú vas a llevar a tu condición. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar por cada uno de ustedes, hermano, para que el Señor pueda abrir su entendimiento, para que esta palabra, hermano, penetre en este momento su alma, para que el alma se sujeta a esta palabra que hoy día Jesús les trajo. Dice que todos los días Dios tiene, Padre, el Padre tiene todos los días una palabra para ti. Todos los días el Señor tiene una bendición para ti. Amén. Y esa es la bendición que nosotros debiéramos tomar día a día. No te acuestes sin darle gracias a Dios. Hermano, el enemigo trabaja cuando tú duermes, porque el cuerpo cuando se duerme está casi muerto.
Entonces el enemigo puede operar en tu vida cuando tú estás durmiendo. Te puede traer malos sueños y para que te quede retina. Hermano, a mí me han venido sueños donde eh, me muestran enfermedades y yo he tenido que desarraigar eso, echar afuera, porque se me metió el enemigo en el sueño y yo tengo que echar fuera porque Dios no tiene eso para ti. Jesús pagó el precio en la cruz para que las enfermedades no te tocaran. Necesitamos meternos con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en la noche cuando nosotros nos vamos a dormir, le entreguemos al Espíritu Santo nuestro cuerpo, le entreguemos nuestra alma, nuestras emociones. Espíritu Santo, gracias por este día, ya terminó. Si algo te quedó para el otro día, hermano, déjalo para el otro día, pero cuando te vayas a acostar, dile gracias a Dios por este día y te pido que guardes mi cuerpo mientras yo duermo, que tú traigas en mi sueño de lo que tú tienes para mí. Usted sabe que el Señor a nosotros nos puede mostrar todo el futuro. Mi futuro, a mí Dios me lo mostró hace 20 años atrás. Yo sé lo que Dios tiene para mí y yo estoy avanzando para tomar lo que Dios ya me dijo que iba a acontecer en mí. Yo lo creo, yo camino sobre eso y yo espero el tiempo de Dios. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque Él nos está preparando y nos está entrenando para ese tiempo. Entonces cuando tú te acuestas así, el Señor te va a mostrar tu futuro. Te va a mostrar si eres salva o no eres salva. Te va a mostrar. A mí me lo mostró que yo tenía salvación. Él a mí me mostró lo que Él tenía para mí, lo que Él quiere hacer conmigo. Amén. Yo estoy en un tiempo en donde estoy avanzando con el Espíritu Santo, porque va a venir ese de repente que Dios me prometió y se va a manifestar lo que Dios prometió. Y en cada uno de ustedes igual. Dios tiene promesas para cada uno de ustedes, pero tenemos que llenarnos. Este vaso tiene que ser lleno del conocimiento de Dios, pero no de letra de muerte, no esa letra que te mata, no esa letra, ¿no es cierto?, que te hace ser glorioso y que te hace ser sin amor, que te hace juzgar. Hermano, hay una mentira tan grande del enemigo que piensa que cuando tú te llenas del conocimiento, tú conoces a Cristo. Pero si ese conocimiento no tiene vida espiritual, lo único que vas a hacer es que ese conocimiento te va a llevar a enjuiciar a los demás y te vas a creer santo. Qué tremendo, te vas a creer santo, te vas a creer como eran los fariseos que se creían santos, se creían estudiosos en la palabra, pero a la final, hermano, no tenían vida espiritual. Ellos mataban, ellos producían muerte. Entonces por eso que la palabra la tenemos que leer en el Espíritu, con fe, creyendo que Dios va a obrar en esa palabra, pequeña que sea, va a obrar en tu vida, va a traer sanidad, te va a dar sabiduría para los negocios. Él te va a quitar el desánimo, esa palabra, te va a dar gozo, te va a dar alegría. Y aunque todo el mundo esté en contra de ti, esa palabra a ti te va a hacer sentir que tu familia en Cristo, que el reino de los cielos está contigo, que el Espíritu Santo que está contigo, que no estás sola, que no estás solo, que estás con tu familia en Cristo. Como decía Jesús, mi padre, mi madre y mi hermano son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son nuestras familias, aquellos que estamos, ¿no es cierto?, en esta vida espiritual. Aquellos que vamos caminando a la perfección de Cristo, vamos muriendo, vamos desocupándonos para que entre nosotros, ¿no es cierto?, el poder de Dios, para que entre nosotros el Espíritu Santo y caminemos en el Espíritu. Día a día, hermano, traiga el Espíritu a su vida. Padre, yo oro por cada uno de los que están acá, Señor, para que ellos, Señor, empiecen a orar desde el Espíritu, desde la palabra, no desde el alma, Señor. Que ellos entiendan que no pueden orar de esa área asmática, de esa alma de victimez, porque ya Cristo trajo a tu vida
el Espíritu Santo para que usted rompa toda maldición, para que usted rompa toda enfermedad, para que usted rompa la pobreza en su vida. Dios va a traer sabiduría. Hazle caso al Espíritu Santo cuando te muestre los negocios, cuando te muestre cómo hacerlo. Lleva la autoridad del Espíritu cuando vayas a ver algún negocio, algún trabajo. Anda con el Espíritu. Anda siempre con el Espíritu de la mano, junto, unido. Jesús decía, yo y mi Padre y el Espíritu éramos uno solo, somos uno solo. Tu alma, tu cuerpo y el Espíritu Santo y la palabra tienen que ser uno solo. Amén. Y tienes que tomar esa palabra de Dios y orar con esa palabra. Padre, escrito está. Cuando el enemigo venga sobre tu vida a traerte aflicción, dile, escrito está. Diablo cochino, no tienes arte ni parte en mi vida. Escrito está. A un solo Dios serviré. Cuando el diablo venga a traerte la fornicación, el adulterio, la falta de perdón, cuando traiga a tu mente pensamientos cochinos, cuando traiga a tu mente no amar a tu hermano, todo eso cuando traiga el diablo, apártate de mí, Satanás, porque la palabra me dice esto. Escrito está, a mi hermano amaré, perdonaré a mi hermano. Escrito está, ¿no es cierto?, que ayudaré al que está necesitado. Escrito está que no voy a fornicar ni voy a adulterar, porque sus pensamientos no son de nosotros, son del enemigo que quiere ponerlos en tu mente para que tú te destruyas a ti mismo, para que Dios se aleje de ti, para que pierdas la relación con el Espíritu Santo. Entonces, escrito está, hermano, dice que ninguna arma, no existe el arma que pueda destruir a los hijos de Dios. No existe el arma. Entonces, cuando venga un dolor, una enfermedad, lo que sea tu cuerpo, échalo fuera, porque dile tú, no soy templo de enfermedad, soy templo del Espíritu Santo, soy templo del poder de Dios. Y échalo al tiro afuera, cualquier dolor, cualquier miedo que venga de enfermedad, échalo afuera. No lo guardes, no lo dejes entrar en tu alma, porque eso va a ser el día mañana la fe que tú vas a tener. Tú le vas a creer al enemigo cuando te dice tú eres pobre, tú no vas a poder entrar a la universidad, tú no vas a poder estudiar. ¿Con qué vas a estudiar si eres pobre? No dejes entrar esos pensamientos, porque Dios tiene lo tuyo. No dejes entrar esos pensamientos. Tú solo di, las riquezas son de mi Padre. Él me tiene prometido plenitud. Él me tiene prometido las riquezas. No sé de dónde van a salir, pero de que van a salir para que yo estudie, van a salir. Porque yo soy un Dios vivo, un Dios de promesa, un Dios de sanidad, que va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia. Cuando el diablo diga, tus hijos no se van a convertir, tus hijos no van a amar a Cristo, tus hijos se van a perder, tú dices, te reprendo, Satanás. Escrito está, yo y mi familia serviremos a Cristo. Mis hijos son árboles plantados en ríos que corren, en ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Reprende tú a Satanás, y como David reprendió a ese Goliat. Si David se hubiese quedado con todas las palabras que Goliat le entregaba, hermano, no hubiese visto la victoria. David reprendió y tomó la palabra de Dios, y esa palabra la tiró sobre toda esa maldad que él quería hacer con él. No fue la piedra, hermano, sino fue la palabra de fe que David le tiró a ese Goliat, a ese demonio que venía a atormentar el pueblo de Dios. Fue la palabra de fe que derribó ese espíritu inmundo que tenía atormentado a todo un pueblo. Los tenía llenos de miedo, los tenía cautivos, no los dejaba salir. No fue David, no fue la condición de David, porque él era pequeñito, era el hermano más pequeñito con un cuerpo muy delgado, muy fino. Los otros eran fortalechones, eran fuertes. No fue David, no fue como David estaba en su condición.
No fue la piedra, fue la palabra del Señor de fe. Fue la palabra tomada del Espíritu que la lanzó, hermano. ¿Cuál es tu Goliat hoy día? ¿Economía? ¿Enfermedad? ¿Familia? ¿Matrimonio? ¿Cuál es tu Goliat que te está trayendo aflicción? ¿Cuál es tu Goliat que hoy día te tiene atemorizada? ¿Cuál es tu Goliat que hoy día no te deja ser feliz ni gozosa porque te tiene oprimida? Toma la palabra de fe en el Espíritu y lánzala. Míralo a la cara, ese Goliat que te enfrenta para atemorizarte, para tenerte cautiva, y toma la palabra de Dios y dile, escrito está. Yo a mi Dios serviré. Desecho toda palabra de maldición, toda palabra de muerte, toda mala palabra que quiere venir a tu mente, deséchala pero inmediatamente y trae la palabra de Dios sobre tu vida. Por eso que tenemos que leer la palabra, para saber las promesas. Para hacer todo esto, primeramente tienes que conocer todas las promesas que Dios tiene para ti. Para en el momento de la dificultad, hermano, usted toma esas promesas y la pone enfrente del enemigo y destruye lo que el enemigo quiere hacer contigo. Y Dios te va a dar la victoria. El Espíritu Santo no vino a tu vida para hacer la pega por ti. El Espíritu Santo viene a tu vida para estar a tu lado y darte la victoria. Para que tú des testimonio de su grandeza, de su amor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, un abrazo grande, que esta palabra penetre sus corazones. Hay harto trabajo, hermano, en nuestras propias vidas. Hay harto que hacer. Hay harto que tienes que vencer. Empieza con uno, toma la palabra perfecta y lánzala para que ese Goliat sea cortada su cabeza. La cabeza tiene que ver con la autoridad que tiene en tu vida. Córtale la cabeza, córtale la autoridad, porque la autoridad es el Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga, un abrazo grande, bendiciones.